Buenas tardes a todos. Bienvenidos al coloquio del Instituto de Matemáticas. Hoy tenemos el gustazo de tener con nosotros a Chava, Salvador Pérez Esteva, que nos acompaña desde la Unidad Cuernavaca. Nos va a hablar de operadores de Toeplitz con símbolos soportados en sus variedades de CN. Gracias, Chava. Gracias. Siempre disfruto muchísimo venir a dar el coloquio. Más o menos tocado una vez cada 2 años, año y medio, ¿no? Estoy encantado. Ahora voy a hablar de un tema muy distinto. Como que uno tiene varios amores, ¿no? Uno no es monogámico, por lo menos yo, en las matemáticas. El asunto del análisis complejo es algo que me interesa mucho, que me gusta mucho. Mezcla cosas de teoría de operadores, de análisis armónico, una serie de cosas. Y bueno, les voy a contar acerca de este proyecto. Bueno, trabajo en colaboración con Alejandro Uribe, que está en la Universidad de Michigan. A ver, no avanzo. Ok. ¿La pila? ¿Ya te gusta? Sí. Híjole. Gracias. Pues no. No quiere. Quiere. Bueno, de cualquier modo voy a empezar un poquito con el pizarro. Okay. Bien, gracias. Y ahora empiezo con el pizarrón. Bueno, vamos a ver. Okay, entonces, nos vamos a mover en espacios de funciones holomorfas. Entonces, normalmente lo que hacemos es considerar una región, ¿sí?
una región una región de CN. Vamos a suponer acotada, ¿no? Acotada. Y vamos a considerar espacios, puede ser acotada en algunos casos y CN en otros. Ahorita les digo de qué estoy hablando. Entonces, voy a considerar A2 de omega. Va a ser todo el conjunto de todas las funciones que van de omega en C, ¿sí? Holomorfas, ¿sí? Y intersectadas con el espacio, nuestro espacio L2 de omega, ¿sí? O sea, son funciones holomorfas de cuadrado integrable, ¿sí? Esa es una opción. Y otra opción es pensar en el espacio ¡ay, Dios! ¿Cómo? Mira. Está, ok. Pensar en voy a seguir aquí, en funciones ahora que sean enteras, o sea, funciones que sean holomorfas en todo CN, ¿sí? Pero además que pertenezcan a L2. Pero L2 no puede ser nuestro L2 de siempre, porque no habría muchas, habría solo el cero. Vamos a pensar en funciones holomorfas que estén en L2 con un peso gaussiano. ¿Sí? Tenemos tenemos nuestro peso gaussiano, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ahí está. Ese es nuestro ambiente, ¿no? Y me voy a estar quedando con esta situación, ¿sí? Tiene una norma, la norma L2, por supuesto, que está dado por la integral de f, de f al cuadrado, del módulo de f al cuadrado, usando el peso, ¿no? ¿Sí? La medida esta es una medida de probabilidad, ¿no? Es una, ¿sí? Ese es el ambiente en el que estoy trabajando, ¿sí? Pues, chispas esto. Listo. Estos espacios, el espacio A2, que es el espacio de Bergman, y el otro, el espacio de Bargmann, son espacios de Hilbert, es decir, son cerrados, son subespacios cerrados del correspondiente L2. En sí mismos son un espacio de Hilbert. Y tienen una peculiaridad. Tienen lo que se llama un núcleo reproductor. Es decir, las evaluaciones, cada vez que evaluamos, ¿sí? Esa operación, lo puse mal, eso está mal. Las evaluaciones, fijo Z en omega o en CN, depende en los dos casos, y me fijo en el mapeo que a una función en B2, ¿sí? Le asocia la evaluación en Z. ¿Sí? Eso no sé, Dios mío. Estaba yo fumando ahí. Entonces, esas operaciones son continuas. Noten ustedes que eso no ocurre en espacios de funciones, o puede no ocurrir en espacios de funciones. Por ejemplo, si consideran L2, el espacio L2 sin más, ni siquiera tiene sentido, ¿no? Ni siquiera un punto tiene medida cero, ni siquiera pueden evaluar, ¿sí? Y pueden dar un montón de ejemplos de espacios de Hilbert en los que de funciones en los que las evaluaciones no son continuas. Bueno, resulta ser que en este caso, en el espacio BK y en el espacio A2 de Bergman, las evaluaciones son continuas. Y bueno, si las evaluaciones son continuas, entonces va a existir lo que se llama un núcleo reproductor.
Un núcleo reproductor es una función, en este caso lo voy a poner, pica, que depende de dos variables. ¿Sí? La gracia es que si yo pongo pica de puntito W, con W fija, ¿sí? Con W fija, esto está en el espacio, ¿sí? ¿Okay? Es un elemento del espacio para cada W, ¿ok? Y además, los valores de mi espacio de Bargmann se calculan integrando al núcleo reproductor. La existencia de dicho núcleo reproductor es muy fácil, sencillamente porque yo sé que las evaluaciones son continuas. Entonces tenemos el teorema de representación de Reed. Sabemos que en un espacio de Hilbert todos los funcionales se representan a través del producto interior. Y de ahí sale eso. Y en el caso del espacio de Bargmann, podemos calcular explícitamente el núcleo reproductor. Es muy simple, es esto. ¿Sí? Aquí Z por W es multiplicar coordenadas. ¿Sí? Coordenada por coordenada. ¿Okay? Bueno, resulta ser que el núcleo reproductor nos genera la proyección ortogonal que va de L2, con la medida, ¿cómo le llamas? No sé, la medida gaussiana, creo que así lo puse, tiene una proyección ortogonal al espacio EK, ¿sí? Y el mismo núcleo reproductor nos genera la proyección ortogonal, ¿sí? Okay. Bueno. Ahora bien, ¿qué son los operadores de Toeplitz? Vamos a hacer lo siguiente. Fijémonos en una función, como en L1, ¿sí? Una función phi en L1. Y vamos a hacer lo siguiente. Phi va a ser el símbolo de un operador de cierto estilo. El operador va a ir de BK en BK. ¿Sí? Lo que hacemos es esto. Tomamos un elemento en BK, lo multiplicamos por phi, ahí le dimos al traste a la holomorfía, ¿no? ¿Están de acuerdo? Phi puede ser horroroso, ¿no? ¿Sí? Y luego proyectamos, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, espérame, pero está en L1, a lo mejor no está, el producto no está en el espacio, en el espacio L2, en el espacio L2, y por lo tanto no podemos proyectar, ¿no? Bueno, generalmente estos operadores son densamente definidos, entonces esta operación la podemos hacer para algunas Fs y tratar de extender continuamente, algo del estilo, ¿de acuerdo? Este operador se llama, es una típica compresión, o sea, tenemos un elemento, lo echamos a perder de algún modo y lo metemos al espacio, ¿sí? Y podemos hacer esto no solo para algunas phis en L1, sino para medidas de Borel en Cn. Una función en L1, pensada como densidad, define una medida de Borel. Pero lo podemos hacer para medidas. Y esa sería la definición. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno. Regresar. Ok. Entonces, más bien aquí estaría para medidas, perdón, se los dije mal. Sí, estoy hecho un orate aquí. Con esto. Arriba de la para funciones y para medidas sería muy parecido, sería esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora,
Este asunto de los operadores de Toeplitz es un asunto de mucho interés en el análisis complejo, en varias situaciones. En cuestiones de física matemática es el pan nuestro. Vaya, si ustedes toman el operador de Toeplitz de la identidad, les queda la identidad o de Z conjugado. Les queda esto de aquí, son lo típico de las matemáticas de la mecánica cuántica, ¿no? Podemos interpretar a 1 entre K como la constante de Planck, etc. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es considerar cierto tipo de medidas. Van a ser medidas que son singulares, es decir, no provienen de una función en L1, ¿sí? Son medidas singulares respecto a la medida de Lebesgue. La medida de Lebesgue y estas medidas no se perciben una a la otra, pero van a ser suaves de otro modo. Concretamente, lo que hacemos es lo siguiente. Consideramos una subvariedad de Cn, vamos a suponer que tiene dimensión D. Vamos a llamarle de sigma a la medida de Lebesgue, la medida que está dada por la métrica, ¿sí? en omega. Y vamos a considerar, bueno, por supuesto, si D es más pequeña que 2n, ¿sí? Entonces esta medida es singular respecto a la de Lebesgue, no se perciben, ¿sí? Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a considerar una función suave con soporte compacto, definida en omega, y vamos a definir el operador de Toeplitz para esta medida, A de sigma. ¿De acuerdo? Quedaría algo de este estilo, sería la integral ahora sobre gamma de nuestra expresión. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces ese es el actor principal ahora. El operador TA de sigma es un operador compacto. Déjenme decirles rápidamente qué es un operador compacto. Si tiene un operador lineal en un espacio de Hilbert, ¿sí? Entonces decimos que es compacto si mapea acotados en precompactos, ¿sí? O sea, si T de la bola unitaria, cerradura, es compacto. Estos operadores compactos, ¿sí?, tienen un comportamiento muy semejante a las transformaciones lineales, ¿sí? Hay que decir, el espectro de un operador en un espacio de Hilbert, ¿sí?, es un poco distinto a lo que tenemos en álgebra lineal. Lo que pedimos es que T menos lambda I no sea invertible, ¿no? No es invertible. En los operadores lineales y continuos de H. Es decir, tenemos que ser incapaces de definir una inversa que sea continua también, ¿sí?, a diferencia de la álgebra lineal, ¿sí? Bueno, para los operadores compactos, eso ocurre. Tenemos que el espectro consiste en eigenvalores. El espectro de un operador en un espacio de Hilbert puede no tener eigenvalores. La razón de que esto se echa de que la invertibilidad se echa a perder puede surgir de otras cosas, a diferencia del álgebra lineal. Entonces, pero en los operadores compactos siempre tenemos una sucesión que converge a cero, ¿sí? Eso ocurre. Y nuestro operador es compacto, ¿sí? ¿Qué más tiene? El operador TA de sigma pertenece a la clase traza. Nuevamente, en álgebra lineal no hay nada que nos
pida calcular la traza del operador, ¿no? ¿De acuerdo? En operadores en espacios de Hilbert no siempre es posible hacer eso, ¿sí? En la traza va a ser esencialmente la suma de la diagonal de la matriz del operador respecto a una base en el espacio de Hilbert, una base de Hilbert, ¿sí? Eso tiene su truco, no siempre existe, ¿sí? Por ejemplo, la identidad no es de clase traza. Ok. Cuando A es real, cuando es, que de algún modo tiene que ver con que TA sea autoadjunto, voy a extender mucho, la traza la podemos escribir como la suma de los eigenvalores, ¿sí? Y la convergencia es absoluta y tenemos mucho más. En nuestro caso, del operador de Teplitz singular, tenemos esta condición, ¿sí? Es una condición fuertísima, ¿sí? Bueno, desde hace tiempo ya hemos estado estudiando propiedades asintóticas de operadores de Toeplitz. Con Marcos, con nuestro compañero Marcos, he trabajado en un montón de cosas relacionadas con la asintótica del espectro de un operador de Teplitz en el espacio de Bergman, ¿sí? Ahora vamos a ver una cosa un poco distinta, ¿no? Bueno, en la conferencia, después de todo este rollazo, se trata de estudiar el comportamiento asintótico del espectro de uno de estos operadores de Toeplitz cuando K tiene infinito, ¿sí? O para los físico-matemáticos, es decir, hacer el estudio semiclásico de esto, ¿no? Y vamos a ver la dependencia de los resultados respecto a la geometría de gamma, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer las cosas para no negativo. Y lo que vamos a intentar hacer es lo siguiente. En lugar de considerar el operador de Teplitz, TA, vamos a normalizarlo. La idea de normalizarlo es que todos los espectros de los TA, noten ustedes que TA depende de K, ¿sí? El operador, aunque no lo tengo explícito, el núcleo reproductor dependía de K, todo el numerito está basado en K, ¿sí? De K en K. Y lo que queremos es tener una situación en la que todos los espectros están contenidos en el mismo intervalo. Y después vamos a obtener un teorema de tipo Zeo. Es decir, vamos a ver, de acuerdo al cálculo funcional, existe un cálculo funcional, es decir, si tiene un operador acotado, pueden de algún modo definir phi de ese operador, ¿sí? Y vamos a ver cómo se comporta la traza, ¿sí? Va a ser un funcional que va a depender de la función continua de la que estemos hablando. Y después vamos a hacer un brinco. Quiero considerar no solo phi continua, sino phi la característica de un intervalo. Si tenemos la característica de un intervalo, la traza lo que nos va a decir es la distribución de los eigenvalores el comportamiento asintótico de la distribución de los eigenvalores de los operadores SA, ¿sí? Ahí. Esto, ahí está. Entonces, bueno, y me da pena decirles, pero tengo que redefinir las cosas para que quede más bonito. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, es muy simple. Sencillamente, antes tenía yo el espacio de Bergman.
en el que cambiaba yo de K en K, cambiaba yo la medida. Eso no jala no se ve muy agradable, no jala muy bien. Entonces lo que hago es el peso de la medida, lo incorporo a la función, ¿sí? Y me quedo con una sola medida, que es la medida de Lebesgue, ¿sí? Eso es lo que hago ahí. Fíjense ustedes, me considero todas las funciones en L2 de Cn con la medida de Lebesgue, ¿sí? Una sola medida, tales que se escriben como una función holomorfa multiplicada por esta exponencial, ¿sí? Así, le eché toda la culpa a la función psi en lugar de a la medida, ¿sale? Entonces, ahí tengo una sola medida. Bueno, el espacio que había definido antes, el BK, es unitariamente equivalente a BK, a esta nueva BK. Es decir, existe un mapeo unitario, reserva producto interior, norma, todo. Es una es copia del otro, ¿sí? Puedo moverme y puedo hacer todo igual, ¿no? Entonces, voy a usar de notación y vuelvo a llamar pica al núcleo reproductor, pero visto en esta versión, ¿sí? Pica, fíjense, aquí se pone bien suave la cosa, porque cuando veo las cosas de este modo, el núcleo reproductor consiste en dos cosas. El rojo aquí es el núcleo de Gauss, es el núcleo de calor, ¿de acuerdo? Y luego viene una parte compleja. La fase omega, ¿sí? Omega es la forma simpléctica en Cn. Entonces, esto me acerca ya a la geometría de omega, ¿sí? Ok, entonces vamos a pensar aquí, en este espacio. Y el operador de Toeplitz toma esta forma. ¿Okay? No. Aquí de este lado, como siempre, no estoy escribiendo que esto depende de K, por ahí lo ven, ¿no? Ok, voy a necesitar ciertos objetos geométricos. Vamos a hacer lo siguiente. Nos fijamos en J, el operador que nos da la estructura compleja de Cn, y la forma simpléctica está dada a través de J por esta expresión, donde este es el producto punto en R2N. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Híjole, me está costando un trabajo cambiarla. Si tenemos un espacio real, R2N, el aniquilador simpléctico de B es el conjunto de X, tales que anulan a la forma simpléctica, ¿no? Okay. Diremos que B es isotrópico. Si B está en el anulador simpléctico, por ejemplo, esto ocurre si B es una recta real, ¿sí? O es coisotrópico si sucede lo contrario, por ejemplo, cuando tienen un hiperplano real, ¿no? ¿Sí? Un hiperplano en R2N, ¿sí? Y por supuesto, si pensamos en la subvariedad, vamos a decir que es isotrópica o coisotrópica si ocurre en el espacio tangente, ¿no? Es tangente. Ok. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. No sé cómo vamos. Bueno, definimos el operador K, ¿sí? Que va de B en B, ¿sí? Y véase lo mismo que hace un operador de Toeplitz. Fíjense ustedes, tenemos la estructura compleja, ¿sí? Aplicamos J, ¿sí? Y quién sabe dónde vamos a dar, ¿no? Vamos a hacer, estamos en B y ver a cualquiera, con J estamos en otro lado, ¿sí? Y luego hacemos la proyección ortogonal, así como que ¿a dónde? Regresa, ¿sí? Y lo podemos hacer, por supuesto, en gamma, en el tangente,
¿sí? Bueno, K es, yo me divierto pensando que en el operador K como una versión infinitesimal de mi operador de Toeplitz, ¿sí? Entonces, K es antisimétrica y tiene eigenvalores que vienen por pares, ¿sí? De este modo, K es cero si B es isotrópico y en el caso de que sea coisotrópico, estos lambdas son, esa es la cosa, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar calculando las trazas de potencias. Ahí tienen las fórmulas para el cuadrado, para la traza del cuadrado, la traza de t, ¿sí? Sin normalizar todavía, ¿sí? Pero este es el corazón del trabajo, ¿sí? Hay muchas constantes aquí, no quiero marearlos, les voy a mostrar esencialmente qué es lo que está aquí en juego, ¿no? Entonces, me fijo en el t sin normalizar y tomo una potencia n, ¿sí? ¿Qué potencias aparecen? Fíjense, ahí está la n, la potencia n. Aquí hay k entre pi a esta potencia y todo a la n. Claro, ahí está otro, ¿sí? Entonces, esta constante seguramente va a ir a la hora de normalizar, lo vamos a integrar aquí, ¿no? Luego existe una k, ¿sí? A una potencia que solo depende de la dimensión, ¿sí? Y esto va a ser igual a la integral de la misma potencia de A, salvo que tenemos aquí una función chocante que está medio estorbando, ¿sí? Y luego términos que decaen más rápido. Es decir, la asintótica, el término principal de la asintótica está aquí y hay mucha información sobre A, ¿sí? Tenemos la integral sobre A. ¿Sí? Esto va a valer cuando K tiende a infinito. ¿De acuerdo? ¿Quién es esta función chocante? Bueno, fíjense, ya apareció nuestro operador K infinitesimal. Aquí están los lambda L's, ¿sí? Los eigenvalores, bueno, parte de los eigenvalores del operador K, ¿sí? Y tenemos esta constante, ¿no? Y delta n es esta constante en el caso en el que K sea 0, ¿sí? Esto es el resultado principal y de aquí nos vamos a poder mover a un montón de lugares, ¿no? Es un teorema de Szego porque en los teoremas de Szego se tienen matrices estas de Toeplitz y se ve la asintótica de ciertos promedios. Entonces en la jerga se le llama teorema de Szego, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues como les decía, esta era la constante que estaba a la n. Normalicemos. Normalizamos. En lugar de considerar TA, considero SA. Esta n no va ahí. Es a la menos 1. ¿Sí? Estoy normalizando. ¿Sí? Disculpen. Entonces, en la traza del normalizado a la n, pues nos da esto más un error y el error tiende a 0. Y así se ve más limpio, ¿no? El ejemplo más importante es el caso absolutamente regular. En este caso, la dimensión, la subvariedad es Cn completa y se ve así de bonito, ¿no? ¿Sí? La traza de t a la n se comporta como esto de acá. Más términos de orden 1 entre K cuando K tiene infinito. Ok. Este resultado es en general. Si tengo A suave, entonces la norma del operador, los operadores en un espacio de Hilbert son un espacio normado, tienen una norma, ¿sí? La norma
está acotada por la norma infinito del símbolo A, por una constante por esta potencia de K. Y esta estimación es sharp, ¿sí? Es apretada, ¿sí? Ahora voy a distinguir, es un resultado también muy interesante porque aparece aquí la dimensión del espacio, ¿sí? Pueden pensar incluso en cosas más generales, por ejemplo, un conjunto de medida de Hausdorff alfa y aparece la dimensión de Hausdorff ahí, ¿sí? Está suave. Entonces vamos a normalizar. De acuerdo vamos a empezar ahora en gamma isotrópica o coisotrópica. Vamos a tratar de mejorar el teorema de Sego, pero lo vamos a tratar de mejorar muchísimo, ¿no? En estos dos casos. Entonces voy a normalizar, siempre manteniendo esta potencia de K, ¿sí? ¿De acuerdo? Y voy a poner, para que al final el resultado me quede bonito, voy a separar, voy a considerar esta potencia de 2, donde D' es D, si gamma es isotrópica, y D' es 2n menos D, en el caso en el que sea coisotrópica. ¿Sí? Bueno, cuando normalizo, fíjense ustedes que todos los operadores SA, ¿sí? Están uniformemente acotados por la misma R, ¿sí? Y además, hay un resultado típico de teoría de operadores, es que el radio espectral de un operador está controlado por la norma, es decir, los espectros están contenidos en esta misma bola, ¿sí? Es decir, los espectros están entre 0 y R. Estoy considerando A positiva, por lo tanto el espectro está metido en los reales positivos, y esto va a ocurrir. Entonces ya tengo todo bien encajonado, ya puedo trabajar. En ese caso, en caso isotrópico y coisotrópico, esta función delta que me estaba dando lata, que era chocante, el peso que aparecía multiplicando A, es constante en ambos casos. No la misma constante, pero es constante. Y puedo afinar las cosas de una manera espectacular, ¿sí? Tengo que el límite de las trazas, ahora divido entre K a esta potencia, es igual a esto, ¿sí? Fíjense ustedes que ya no tengo una función de omega que antes tenía. Tengo una constante, la constante depende de la potencia, ¿sí? Entonces, eso lo tengo para... ¿Perdón? La D' había dos sopas, ¿no? Ay, no quiero regresar. Ya me pasé, ¿verdad? Ya no sé dónde estoy. Bueno, D' dependía de si era isotrópica o coisotrópica, ¿sí? ¿Sí? Era una constante que dependía qué tipo de variedad tenía yo, si isotrópica o coisotrópica. Entonces, pues tengo este resultado. Entonces, yo sé que en el cálculo funcional, si yo elijo como la función phi al monomio x a la n, lo que obtengo es esto en el límite, ¿sí? Que es el monomio a la n, la potencia n en A, y por tanto que dividir entre n, ¿sí? Eso lo tengo para un monomio. Para un polinomio, pues la fórmula está clara, ¿no? Todo esto es lineal. Entonces, si yo tengo un polinomio tal que P de 0 es igual a 0, ¿sí? No vale para la identidad de esto. No está en la clase traza, no podemos calcular trazas.
Entonces, si tengo un polinomio en lugar de una potencia, obtengo la integral de un polinomio nuevo, ¿sí? que depende de P, evaluado en A de W, ¿sí? de sigma de omega, donde el polinomio nuevo qué mala pata. Donde bueno, no sé qué pasa. Donde el polinomio nuevo, ¿sí? Si pesa este polinomio, el polinomio nuevo lo que hace es al j-ésimo coeficiente lo divide entre j a la d prima entre 2, ¿no? ¿Sí? Lo extiendo linealmente, ¿de acuerdo? Ahora yo quiero más que, nunca los conformamos, ¿no? Yo quiero más que un polinomio, quiero una función, ¿sí? Entonces tengo que extrapolar esta operación que tengo aquí abajo a funciones. Bueno, pues un divertido ejercicio. Encontramos una. Esta función, este nuevo operador, ¿sí? Que es como parece una forma de Mellin o algo así. Nos da la solución, ¿sí? Si tenemos un polinomio, hace lo que queremos, ¿sí? Ahí tenemos un operador, ¿de acuerdo? El resultado viene así. Consideremos una subvariedad isotrópica o coisotrópica, un símbolo no negativo, suave, con soporte compacto, y R, tal que satisfaga A y B, ¿sí? Entonces, para phi continua, tal que tengamos un mínimo orden de decaimiento en cero, pedir esto es muy poquito, para que tienda a cero, pues como una potencia de t, es poquitito, ¿sí? Ahí podemos trabajar y resulta ser que tenemos nuestro teorema de Sego extendido, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Lo puse aquí de otro modo, ¿sí? Fíjense ustedes que el operador O era un operador integral. Si yo hago un Fubini ahí, queda bien bonito, me queda de este modo. El límite, escribí lo mismo, ¿sí? Me queda la integral de 0 al máximo de A, ¿sí? De phi de S de A. Entonces tenemos una densidad, ya. Ahí ya apareció una densidad, ahí está, y está dada por esto, ¿sí? Entonces, suave, encontramos una densidad ahí que nos da estos límites, ¿sí? ¿Sí? Bueno, así se ve para A igual a 1, ¿sí? Okay. Aquí lo padre del asunto es que podemos ir más lejos. Puedo cambiar phi por la función característica de un intervalo, ¿sí? Hay que hacer la chamba, pero se logra extender todo esto. Y lo que obtenemos es que en las mismas hipótesis, entonces la cardinalidad del espectro de SA intersectada con un intervalo I está dada, debía ser, ¿no? por la integral sobre I de la densidad, ¿no? ¿Sí? Entonces hay modo de empujar las cosas. Okay. Ahora sí ya no quiere. Ahí está el retrato de alguna de las DEAs. Técnico que para los analistas, digo, se puede calcular pueden calcular normas de Schatten. Ahorita no, ni me
Bueno, entonces, en los últimos minutos voy a contarles qué matemáticas están involucradas aquí para hacer todo esto, ¿no? Este es el alma, ¿no? Era el primer resultado. Ok, entonces, ¡ay! Chicos. Les voy a contar todas estas cuentas, ¿eh? Bueno, ya. No sé por qué me estoy yendo hacia adelante cuando estoy picando para atrás. Sí, bueno, vamos a ver. Ay, Dios, me van a cobrar. Les voy a decir más o menos por dónde va. Bueno, entonces, finalmente, necesitaba yo estudiar este operador, ¿sí? Este operador, a final de cuentas, es lo que se llama un operador integral en L2. Es decir, aplicada a una función, ¿sí? Está dada por la integral de un núcleo omega, ¿sí? De L, ¿sí? Esto es distinto a lo... ok, es un operador integral, es decir, actúa así. Tenemos un núcleo y el operador es de esta forma, ¿sí? Existe un núcleo integral tal que hace esto, ¿no? Y la traza, si tienen calculada el Kn, ¿sí? Pueden calcular la traza. La traza del operador es sencillamente integrar sobre Cn la diagonal. ¿Sí? Así se calcula la traza. Entonces, siendo muy burdo, mi cálculo es calcular una integral, ¿sí? Es hacer la asintótica de una integral. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, esta integral, no voy a acordar las cuentas, pero va a ser una integral al final de cuentas, encuentran Kn y va a ser la integral de el producto cartesiano sobre el producto cartesiano de gamma n veces, ¿sí? De una función exponencial IK phi, ¿sí? IK phi, por otra función, a, esto en z, ¿sí? A de z, y luego tenemos el producto de sigma de sigma k de omega i,
¿Sí? Va a ser una integral. Vamos a integrar sobre el producto cartesiano. Es la integral de superficie en el toro, de algo de ese estilo. Con phi, con cierta peculiaridad. Aquí, esto es muy esperanzador porque esto es lo que se llama una integral oscilatoria, ¿sí? Esencialmente lo que pasa es, por ejemplo, un grupo te va a dar lugar a una de estos, pero sí hay otros espacios también de este tipo que no vienen de grupos. Por ejemplo, un teorema ya un poco viejito de Solomon. Solomon estaba trabajando en la clasificación de grupos finitos simples y quería probar que no había ningún grupo simple que tuviera el mismo dosilo que este otro grupo y en el que todos los elementos de orden 2 son G conjugados. En fin, un elemento, una cosa que se quería probar en teoría de grupos, porque si hubiera existido algo así, me habría dado un nuevo grupo finito simple. Al final se probó que no había. Pero resulta que cuando uno mira la demostración de Solomon, él empieza a mirar, bueno, ¿cuáles serían las posibles conjugaciones que podría haber ahí? Y no le da ninguna contradicción. Al menos cuando mira los subgrupos cuyo orden son una potencia de 2. Pero luego, cuando empieza a considerar las conjugaciones entre subgrupos que sus órdenes son potencias de 3, ahí ya sí le da la contradicción. Entonces resultó que la contradicción no estaba en el primo 2, sino que estaba en poner los primos juntos. Y en el primo 2 de por sí, ahí sí había un objeto que estaba bien definido, y es lo que se dieron cuenta Levy y Oliver, y en el 2002 tomaron esa construcción y la mejoraron un poco para ver que esto daba lugar a un sistema de fusión abstracto, como los de antes, y en particular pues a un grupo 2 local finito. Y bueno, también hay otras maneras, que ya no voy a hablar, con teoría de representaciones modulares también aparecen otro tipo de grupos 2 locales finitos. Pero bueno, para concluir, pues lo que les quiero contar es que sí ocurre lo mismo, cosas muy parecidas a lo que ocurría antes. Entonces, fíjense aquí, condiciones sobre el espacio clasificante. En el otro lado me aparecen condiciones que tienen que ver con la categoría y que son condiciones más de tipo algebraico. Entonces, sigue habiendo esta misma diferencia entre la parte homotópica y la parte algebraica. Entonces, bueno, aquí se ven varias relaciones que lo hicieron Broto, Levy y Oliver, que fueron los que inicialmente introdujeron este concepto de grupo P local finito. Y bueno, solo por darles algo que yo también aparezco, algunas de las propiedades parecidas en las que yo he trabajado, algunas de ellas, por ejemplo, con Noé, también de acá de México, en el que, por ejemplo, podemos expresar la K-teoría del espacio clasificante en términos de representaciones de este sistema de fusión o otros ejemplos, ¿no? Parecidos a los de antes. Si se fijan, muchos de ellos son generalizaciones de los de antes. Por ejemplo, este penilpotencia es una generalización natural de la penilpotencia de grupos. Y bueno, solo para concretar, para terminar, es muy interesante esto de las P locales. Una de las conjeturas abiertas en topología, y que una conjetura muy bonita desde mi punto de vista, tiene que ver con esta propiedad P local de tener un P subgrupo normal no trivial. Entonces, Quillen propuso esto en 1978, que G tiene un P subgrupo normal no trivial si, solo si, la realización geométrica del conjunto ordenado de P subgrupos no triviales de G es contracta. El álgebra y el espacio topológico. Ok, voy a parar aquí. Una situación cómoda de las dos charlas. Que tienen una situación en la que tienen una amplitud, tienen una base, tienen un parámetro. El comportamiento asintótico de una integral de este estilo
ahí viene el análisis de Fourier, se ve a través de lo que se llama el método de la fase estacionaria. ¿Sí? La idea es muy bonita. Fíjense ustedes, tienen una función phi. Si tienen un punto regular de phi, ¿sí? La fase localmente se va moviendo y entonces hagan ustedes de cuenta que cuando acá tiende a infinito es como mover el chicote, entonces están integrando y hay cancelación. El integrando oscila una barbaridad y más, y hay compensación entre arriba y abajo. ¿Sí? Esos términos no aportan nada. Aquí, lo que aporta en una integral oscilatoria es cuando la fase se estaciona, es decir, cuando tenemos un punto crítico. ¿Sí? Ok. A ver, si quieres. A lo mejor ya me están agradeciendo que no les ponga así las cuentas ahí para que. para adelante, sí. Ya tienen núcleo. Bueno, ahí ven la fase, ¿no? Fíjense, la fase es bien suave porque tienen la parte imaginaria, tiene el módulo al cuadrado, es un rollo así medio circular, ¿no? ¿Sí? Y aquí en la parte real de la fase tienen la forma simpléctica, también un rollo circular. ¿De acuerdo? A ver si ajá. Entonces, ok. En esta situación, lo que va a ser importante de lo que va a aportar a los puntos críticos van a aparecer en la diagonal del toro, ¿sí? Ok, ahí es donde está todo. Entonces nos podemos concentrar ahí, ¿sí? A ver si quieres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a ver. Tenemos gamma. Voy a poner aquí n igual a 2 y vamos a considerar la diagonal. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es parametrizamos la diagonal, ¿sí? Y consideramos, parametrizando la diagonal, una vecindad tubular, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Algo así. Y vamos a integrar ahí. Fuera hay decaimiento exponencial. ¿Sí? Entonces, sí. Eso es lo que tenemos. Le damos. ¿Sí? Al final de cuentas, ok. Separamos una de las variables, la que se refiere a la diagonal, movemos las otras y obtenemos una integral de este estilo. Aquí estamos pensando en una carta. ¿Sí? Ok. El método de la fase estacionaria nos diría lo siguiente, nos diría que la integral de lo que está aquí adentro, más bien esta integral, ¿sí? Está dada en términos de hessianos y todo eso, ¿sí? Como esta potencia, ¿sí? Que depende del número de variables que tenemos aquí, y tenemos aquí el recíproco del hessiano. Por supuesto tenemos que tener un punto crítico no degenerado para poder hacer esto, ¿no? ¿Sí? Pero es el cálculo. A final de cuentas, en el cálculo tenemos que calcular un hessiano, tenemos que ver que el punto crítico se da en S igual a 0, es decir, yo tenía una variable t aquí que se movía en la diagonal y luego tenía yo otras variables S para moverme así, ¿sí? Se da en S igual a 0, ¿no? ¿Sí? De t en t se da en S igual a 0. El método de fase estacionaria es justamente esa fórmula, ¿sí? Y bueno, lo que sigue es calcular el hessiano, ¿sí? Para calcular hessiano necesitamos dos matrices. Uno, la métrica,
está la métrica de la variedad, y una matriz auxiliar que nos da, que proviene de la forma simpléctica. ¿Sale? Ok. Y bueno, nos queda este monstruito, ¿no? ¿Sí? Nos queda la métrica, nos queda otra matriz, la matriz M. La matriz M, fíjense, tiene cosa tan interesante, tiene menos la identidad y tiene la inversa de la métrica y tiene la parte simpléctica, ¿sí? Bueno, y ya para no hacer el cuento largo, llegamos acá, porque cuando ustedes analizan la matriz asociada a G-1H, es la matriz del operador K, nuestro viejo K con el que empecé la plática, ¿sí? Respecto a esa base, ¿sí? Y se calcula y resulta que el determinante de M es delta al cuadrado, que es la función que yo aspiraba, ¿no? ¿Sí? Y así sale, ¿sí? Y pues así sale. Gracias.